Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda, que de alguna manera podríamos decir que tiene una estructura o que tiene un papel o una función fundamental en estos segundos encuentros, porque está pensada también en virtud de que la Fundación Gustavo Bueno, pues en colaboración con la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, pues ha inaugurado este año los cursos o el curso de experto universitario titulado Fundamentos de Filosofía. Y de alguna manera también la temática filosofía, ¿qué filosofía? Pues está pensando también en estos alumnos del curso Fundamentos en Filosofía, porque precisamente estas cuestiones preambulares, ¿qué filosofía?, están muy relacionadas con todo el curso de Fundamentos de Filosofía. Entonces, para hablar un poquitín de esto, pues tenemos la mesa compuesta por alumnos de este curso, por alumnos que están matriculados efectivamente en este año en el curso que ya lleva una marcha determinada. Y aquí están todos los que son, pero no sabemos si ahí hay alguno más en las butacas que sea alumno de los cursos y que quiera participar subiendo a la mesa, porque a los que sean los invitamos aquí a participar, así que si quieres venir... Bien, con toda sinceridad, ¿no? Ponemos unas... Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, va a ser una mesa redonda en la que cada uno de los alumnos que están aquí pues van a abordar tres cuestiones. Van a hacer una presentación de su persona, van a dar una razón de por qué están matriculados en este curso, qué les ha interesado del mismo, y van a establecer también una opinión sobre el curso y bueno, pues digamos pues un poco cómo lo van sintiendo este año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la izquierda, por la última que ha llegado, y les vamos a invitar a dar su opinión y a hablar en el curso. Bueno, pues... Bueno, yo voy a improvisar un poco. Bueno, yo me llamo Ana, me dedico a... Bueno, soy psicóloga, trabajo en el ámbito de la salud pública y, bueno, ¿por qué? Yo desde que empecé a estudiar la carrera de psicología, que estudié en la Universidad de Oviedo, yo sentí como que en mi discurso interno pasó como por una serie de etapas. Cuando terminé la carrera, yo como que abracé el mundo del conductismo radical, ¿no? Y me encontraba que cuando discutía con otros compañeros no era como capaz de vencer, ¿no?, otros tipos de reduccionismos con los que yo me encontraba, ¿no? Luego en el mundo de la salud pública, desgraciadamente, ¿no?, pues muchas teorías muy reduccionistas respecto pues al mundo más biologicista, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me encontraba con que no podía vencer desde mis presupuestos otras teorías pues que hacían un poco lo mismo que yo hacía, pero desde un psicologicismo, ¿no? Y yo no entendía por qué, ¿no? ¿Por qué no podía yo vencer en esto con eso con lo que yo creía tanto? Y a raíz de conocer un poco la obra de Marino Pérez, a través de él conocí un poco a Gustavo Bueno y a este sistema de pensamiento. Entonces encontré aquí como lo que espero que sea pues un arma para poder combatir estos reduccionismos que en mi campo profesional me parecen muy peligrosos, ¿no? Pues eso, el entender lo que son los trastornos mentales, pues reduciéndolo a aumentos o disminuciones en los niveles de serotonina o de lo que fuera el caso, ¿no? O dentro de otras ramas teóricas de la psicología, pues entender esto, ¿no?, lo que son los trastornos mentales, pues reduciéndolo a mentalismos o, bueno, al final perdiendo de vista a la persona en el mundo, ¿no?, con sus problemas y en la vida, ¿no?, presente, en la que se ve a veces
enganchada. Pues ese es un poco el porqué y enredando por internet me encontré con este curso que me pareció maravilloso y no puedo tampoco opinar mucho porque empecé en febrero, entonces solo me ha dado tiempo a la primera asignatura de nociones perifilosóficas, pero bueno, sí que me está sirviendo y en principio el pequeño contacto que he tenido me ha gustado mucho. Respecto a cómo es el curso no puedo opinar mucho más porque solo he contactado con la primera asignatura, pero estoy deseando entrar en el tema de ontología, que creo que me va a servir mucho. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy Manuel, soy administrador de sistemas. Vamos, en mi vida diaria me dedico a la informática. Y desde bastante jovencito pues siempre he tenido mucha inquietud por las ciencias, por la filosofía, por la historia, por la biología, las matemáticas, por todo en general. Lo que pasa es que he hecho lecturas pues muy anárquicas, sin ningún tipo de sistema, ¿no? Ahora, lógicamente, desde la perspectiva del materialismo filosófico, pues empiezo a ubicar las cosas. Y bueno, yo conocí un poco la referencia del materialismo filosófico de Bueno, pues a través de un amigo. Yo he vivido en varios sitios en España, en Madrid, en Galicia, y cuando volví a Asturias, bueno, sí nací en Oviedo, aunque vivo en Gijón, pues a través de un amigo, pues que le gustaba mucho leer también, pues bueno, hablábamos, me comentó de Bueno y también me pasaba libros pues, de Marvin Harris, por ejemplo, y que me fue introduciendo pues, al materialismo cultural y cosas de este tipo. Y bueno, he seguido de siempre, pero de forma así muy aleatoria, cuando podía, pues conferencias, cosas de la escuela. Fui a ver alguna vez, recuerdo una conferencia de Bueno en la Universidad de Oviedo, cuando sacó el libro de España no es un mito, que estaba el que había fundado el bloque nacionalista gallego, y que fue además muy intensa, que ya recuerdo, y me quedé una anécdota que dijo don Gustavo, que fue cuando terminó de hablar de una forma totalmente poseída este señor, pues Gustavo Bueno le miró, se rió y le dijo: hay que estudiar más. Y bueno, yo me quedé con eso y he tratado de ir acercándome poco a poco y bueno, en los últimos años, ya con, digamos, la situación del presente que tenemos, el interés que tengo por las ciencias, pero por la política, por España, por la situación de España, un poco también, a raíz también de la aparición del canal de Fortunata y Jacinta, que también me inspiró mucho, empecé a seguir todavía mucho más, gracias a Paloma, pues también muchos contenidos y temas del materialismo, pues hubo muchas cosas que empecé a entenderlas mejor. Y bueno, también mis circunstancias personales en estos últimos años me han permitido pues empezar a ver muchos más vídeos, a leer más libros, a estudiar. Y me animé pues en los últimos encuentros forjados que hizo Paloma en octubre, pues la primera vez a salir de casa y decir, bueno, porque yo no he ido a ningún sitio y entonces a raíz de eso conocí a Gustavo Bueno y empecé también a acercarme por Oviedo, y eso que vivo en Gijón, pero bueno, veía todas las conferencias siempre por vídeo. Y bueno, oí escuchar del curso y dije yo, bueno, pues esto pues como un regalo de Navidad, porque tenía muchas ganas de ver el sistema, de poner unas bases, de no tener pues cosas de aquí y de allá sueltas, ¿no? Teselas, que me gusta decir las teselas como las hay en el canal de la EFO. Y entonces pues ver un poco el sistema. Yo ya estoy en la quinta asignatura, ya he hecho las nociones perifilosóficas, ontología, que me ha encantado, ¿sabes? Yo lo estoy disfrutando, la verdad, y me está resultando pues fantástico, porque estoy reinterpretando pues todo lo que sabía, lecturas, muchísimos vídeos que he visto de toda la gente de la escuela, muchísima gente que la sigo desde hace muchísimo tiempo, y voy en esta base, estos fundamentos, como sería el curso,
pues me están permitiendo pues hilar, entretejer todas estas ideas, este sistema, esta geometría de ideas, que siempre decía, bueno, y que empieza el libro de ensayos materialistas así. Y personalmente, vamos, yo estoy encantado. Los materiales me gustan muchísimo, la parte de ontología me encanta, nosología también, la noetología no tenía ni idea de que iba el tema y la he terminado hace muy poquito y bueno, me ha parecido también... Y personalmente yo estoy encantado con el curso y con los materiales y bueno, yo como informático me gusta mucho todo el campus, cómo está organizado. Me parece bastante intuitivo, pero bueno, es un poco ya personal. Y eso, en principio. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Gema y bueno, yo estoy también un poco abrumada porque es la primera vez que hablo aquí así en público, pero bueno, la verdad es que mi conocimiento de Bueno es muy reciente porque fue a raíz de la pandemia. Bueno, primero me presento, como ha dicho Marcelino, perdón. Yo me dedico a la ingeniería, o sea que mi interés en la filosofía es totalmente colateral, es decir, que no es una necesidad profesional como Ana, que tal, no, es totalmente tangencial porque pues bueno, siempre me gustó lo poquito que estudié en el bachillerato, pero yo al seguir una línea de ciencias, pues la verdad es que tampoco han sido mucho el contacto y la verdad es que pues por las circunstancias de la pandemia, que actualmente vivo fuera de España, me quedé aislada 4 meses sin poder venir a España porque no había vuelos y me aficioné a YouTube y entonces encontré por casualidad referencias a Gustavo Bueno indagando en el tema de la historia, que era un poco lo que yo me propuse investigar, la historia. Y apareció pues Gustavo Bueno por referencias así en algún canal de historia sobre la filosofía de la historia. Entonces me gustó mucho, le pregunté a un amigo filósofo si me iba a enterar de algo porque mi formación filosófica es nula y entonces me dijo que bueno, que es un filósofo difícil pero que está bien, que lo intentará y me recomendó el canal de Paloma. Y entonces a través del canal de Paloma pues me aficioné más porque realmente pues sí, como Manuel dice, es muy didáctico y a mí me introdujo bastante mejor. Al principio las conferencias no las entendía muy bien de Gustavo Bueno y sin embargo con Paloma pues ya me compré libros, pero no el núcleo duro del sistema, sino pues España frente a Europa o el mito de la cultura más, filosofía de la historia y filosofía política, que es lo que más también a mí me interesaba, ¿no? El tema de actualidad y meterme en el analizar la actualidad y todos los mensajes confusos y absurdos muchas veces que recibimos ahora mismo y bueno, pues por ahí empecé. Entonces, me aficioné y tal. Y ahora, pues por mis impresiones del curso, pues también me voy a acoger a la fórmula Trina. Voy a hablar un poco de eso, de la motivación, de la dificultad y de la utilidad, quizás, que yo le veo. La motivación fue pues que con todas estas lecturas, estos materiales que iban viniéndome, pues yo no veía que me estuviese haciendo con el sistema de una manera eficiente. Entonces el curso para mí ha sido pues, buenísimo porque ha sido una forma de acercarme de forma reglada, guiada, contrastada y de coger un poquito la terminología filosófica que para mí pues es muy difícil, ¿no? Entonces ahora sí que en lo poco que llevo, porque lamentablemente por temas de trabajo no me ha cundido todo lo que yo esperaba, yo estoy terminando ahora ontología, pues me ha resultado cuando revisito alguna conferencia o cuando me acuerdo de algún libro o algo, pues ahora lo entiendo un poco mejor. La verdad es que sí, que está resultando muy eficiente. Eso en cuanto a la motivación, el acercarme de una forma estructurada, porque si no era un poco caótico e ineficiente, ¿no? Lo que estaba haciendo. Y luego pues la dificultad, pues la dificultad es que los temas son densos. Yo la dificultad que encuentro es que no tengo suficiente tiempo para dedicarle, que me gustaría dedicarle más.
Y claro, pues voy despacio y a veces los textos echo de menos que fuesen un poquito más esquemáticos a veces. Claro, es un tema, es una forma de presentar los materiales que es más ajena a mí. Yo estoy más acostumbrada a cosas más esquemáticas. Las frases a veces hacen unas coordinaciones imposibles, o sea que es que tengo que leerlas varias veces, pues bueno, me cuesta. Pero bueno, es muy interesante y me está gustando mucho, pero la dificultad es eso, que necesitaría más tiempo. Y la utilidad, pues lo que he dicho, me está resultando más fácil entender ahora cosas. Y mi objetivo último no es ni filosofar, ni ser filósofa, ni nada de esto, sino simplemente tener unas herramientas que me las veo bastante potentes por la claridad que me aporta y esa sensación un poco de limpieza cuando analizas algo desde la perspectiva y con las herramientas que te da el sistema de analizar, clasificar, pues yo qué sé, buscar y poner sobre la mesa lo que hay hasta ahora y a ver dónde encuadras las cosas y desde dónde está hablando cada uno y cada persona o desde dónde se está moviendo. Sí que eso me ayuda un poquito y para mí es mi mayor objetivo, el guiarme un poquito con más conocimiento de causa sin que me abrume esta confusión y esta ideologización tan brutal que estamos viviendo ahora y para mí es eso, no aspiro a mucho más, o sea, y a moverme un poquito mejor en mi realidad. Y nada más, muchísimas gracias. Yo soy Humberto González, abogado, graduado en la Universidad Católica del Táchira, en Venezuela. Abandoné Venezuela en el año 2000 para radicarme en los Estados Unidos, fundamentalmente por razones políticas. En la actualidad, por supuesto, estoy inscrito en el curso de Fundamentos de Filosofía y colaboro con Axel Juárez en algunos teatros críticos sobre temas de materialismo político, temas de política, lo cual pues también ha sido una magnífica oportunidad para mí para aprender. Mi interés, básicamente, o mi contacto pues, con el materialismo filosófico, comienza por la relación política y personal o de amistad con Alberto Franceschi. Es quien hace más o menos 7 u 8 años me comenzó a mandar los videos de Gustavo Bueno. El interés nuestro básicamente comienza por los temas del hispanismo, los temas de la leyenda negra, pero a partir de allí pues, comenzamos a ver materiales pues, de carácter estrictamente político y por supuesto otras cosas que están conectadas que no son políticas, pero la literatura, el arte, la ciencia, en fin. Para mí ha sido, quizás como para muchos, cuando yo me acerqué, digamos, hice un acercamiento formal con la Escuela Filosófica de Oviedo en el año 2018, participando en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada. Y le pregunté a muchos de los que están acá inclusive, que son veteranos, son, digamos, ya miembros de la escuela, y amablemente todos me hacían la misma sugerencia. Bueno, puedes comenzar a estudiar materialismo filosófico comenzando por cualquier libro, cualquier área que te interese, pero no había, digamos, algo estructurado, por lo menos no hasta ese momento. Yo tomé la iniciativa de comenzar a ver los videos, a leer. Yo no he tenido, digamos, no tengo la virtud que tienen muchos de ustedes, inclusive gente muy joven, que tienen la disciplina pues, de estudiar por su propia cuenta. Yo lo intenté y esto pues, me llevó a hacer lecturas desordenadas de un libro a otro sin realmente sentir que estaba logrando algún progreso. Lo que sí debo confesarles que me ayudó fue disciplinarme a ver los videos, por lo menos ver disciplinadamente los videos, las conferencias, y varios de ellos verlos varias veces y tomar notas, y entonces, bueno, quizás de tanto escuchar y me fui, digamos, familiarizando con algunas cosas básicas. Para mí, el anuncio pues, de este curso de Fundamentos de Filosofía fue extraordinario, porque evidentemente pues,
bueno, soy una persona que necesita de un cierto rigor, de una disciplina, de quizás un proceso de rendir cuentas, de tareas estructuradas. Pienso que la manera como organizaron el curso es extraordinaria, ataca los aspectos básicos. Un poco me desconcertó el nombre, el título es Experto en Filosofía. Yo creo que no vamos a salir expertos en filosofía, pero sí vamos a conocer lo suficiente para luego ir y buscar la información que se necesita, el conocimiento, pues para nosotros pues, comenzar a hacer nuestras propias elaboraciones. Yo creo que la manera como lo han estructurado es muy práctica, tocando los aspectos básicos del materialismo filosófico, y esto permite pues, algo más, una aproximación más sistemática. En lo particular ha sido una buena experiencia. Siento que he progresado, eso es la otra cosa que debo compartir con ustedes hoy. Yo comencé en el mes de noviembre o diciembre del año pasado y haciendo pues vamos a decir, las tareas, las asignaciones, las lecturas dirigidas, las sugeridas, etcétera, me ha ayudado y ahora sí siento que estoy progresando. Y sé que estoy progresando porque cuando escucho, por ejemplo, una conferencia de Don Tomás o de Vicente Chuliá o de Marcelino o de Luis Carlos Martín o de Caïtz y entiendo de lo que están hablando, algo entiendo, entonces yo sé que estoy progresando, o sea que ya no estoy como hace 6 meses que estaba en la luna, prácticamente en la nube. Yo particularmente en mi experiencia, lo que yo aspiro modestamente es parafraseando lo que decía el maestro Gustavo Bueno, no sé si decía que era lo más o lo menos que podemos aspirar es a entender. Y yo lo que quiero es, digamos, tener la paciencia, la disciplina y la humildad de estudiar sin apuros y tratar de profundizar en los conceptos y en las ideas, sobre todo porque yo vengo de una experiencia política, o sea, a mí me ha tocado que desaprender cosas, conceptos y, digamos, vamos a decir, malos hábitos intelectuales o vicios o prejuicios, y me ha tocado que quitarme ese cassette para poder pues, absorber nuevas ideas, conceptos que he aprendido en el materialismo filosófico. Y yo pues particularmente lo hago, digo que con disciplina y con humildad porque siempre pues para mí me inspira pues ver que muchos de quienes considero mis profesores en el materialismo filosófico estaban naciendo cuando yo estaba en mi edad adulta en la política. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es seguir el ejemplo de ellos, de dedicarle el tiempo y tener pues la disciplina y la paciencia de poder pues estudiar. Y yo pues simplemente me considero un estudiante. A lo que yo aspiro en realidad es tener pues una comprensión, aspiro pues lo más profunda que sea posible del sistema del materialismo filosófico, sobre todo para ejercitar muchas de esas ideas en la militancia política. Ya tengo poco tiempo en esto, pero lo suficiente para entender que no tengo la pretensión de intentar poner el materialismo filosófico al servicio de una causa partidista o una causa política, pero sí he leído lo suficiente para entender que hay herramientas para ejercer la militancia política y hay perspectivas y hay método y hay un sistema que yo creo que puede enriquecer la militancia política. Y claro, ese es un tema que particularmente a mí me apasiona, sobre todo porque trato de entender la situación de mi país, Venezuela, a través pues, de estas herramientas y de esta metodología pues, que estamos estudiando. Realmente para mí ha sido una experiencia extraordinaria y pues yo la única sugerencia, sí tengo una sugerencia para el programa y es que hay algunas cosas que el programa y que la escuela asume que uno debe saber o que uno conoce y que si uno no conoce debe ir a buscar esa información. En el caso del programa, para mí ha sido un poco difícil cuando debo trabajar con contenidos de lógica formal, lógica material, lógica de clases, porque, bueno, por ejemplo, todavía para mí es difícil
procesar o entender pues, el contenido de ensayos materialistas. Y claro, eso requiere tiempo, pero también requiere de algunas herramientas que quizás necesitamos. La única sugerencia que yo podría hacerle a los organizadores del programa es considerar la posibilidad de incluir una materia básica o propedéutica, o no sé qué nombre se le podría colocar, donde se podrían incorporar contenidos para nivelar a quienes no venimos de estudiar filosofía, sino que venimos de otras áreas, de otros tipos de profesiones, y que nos pueda pues más o menos poner a tono con en algunos contenidos, por ejemplo, de la lógica, y quizás hasta de la matemática, que son necesarios, digamos, para poder absorber estos conceptos y estas ideas. Hola, bueno, iba a decir que al ser un espontáneo de último momento me iba a tocar hablar el último de la fila, pero no ha sido así, así que... Bueno, en realidad las razones por las que yo estoy estudiando este título son bastante prosaicas, así que voy a hacer un resumen rápido. Yo conocí el sistema del materialismo filosófico, como mucha otra gente, a través de los vídeos de la Fundación hace como 2 años y algo. Y hasta ahora había visto bastantes vídeos, había leído algunos libros de Gustavo Bueno, el primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política, España frente a Europa, y algunos artículos también, pero este año me había propuesto hacer un estudio más sistemático de toda la obra. Eso por una parte, eso era un interés personal mío. Y por otra parte, una razón más pragmática es que me estaba planteando ser profesor de filosofía en el instituto. Estos años, durante el doctorado, yo había dado clases de filosofía política en la universidad, que es la parte que más me interesa de la filosofía. Pero tal y como está montado el sistema de selección de profesores, lo único que te acredita para dar clases de filosofía o de cualquier otra asignatura en el instituto y en el bachillerato es tener créditos universitarios de esa materia, en el grado. Entonces, como yo había estudiado economía, en principio no podía, tenía que hacer créditos en la universidad. Así que para mí, cuando vi que se ponía en marcha el título este, fue como miel sobre hojuelas, que dice mi abuela, porque quería hacer un estudio sistemático y por otra parte necesitaba los créditos, y era una manera de obtener esos créditos entrando en un sistema filosófico que es muy potente, sin dosografía, como decían en las otras conferencias. Así que para mí fue perfecto, digamos. Me matriculé, de momento he hecho 5 asignaturas, que son ontología, gnoseología, noetología, y las 2 introductorias, que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, son lo que se suele llamar metafilosofía o perifilosofía, que no es perifilosofía, pero... que esas se corresponden con el contenido del libro del El lugar de la filosofía en el conjunto del saber y el opúsculo de qué es la filosofía. Así que esas son las 5 asignaturas que he hecho. El enfoque del título es bastante autodidacta, o sea, está estructurado, muy bien estructurado, pero requiere una dosis personal de esfuerzo y sacrificio, porque al final no es que des clases propiamente, sino que lo que hacen es proporcionarte un buen material del sistema filosófico. Son muy buenos apuntes. Es una muy buena síntesis de toda la obra de Gustavo Bueno y de las contribuciones que ha habido en el Basilisco y demás, pero es autodidacta, ya digo. Y luego a nivel de la evaluación, los exámenes, mi única queja, si se podría decir así, es el tipo de exámenes son tipo test, que parecería que no se adapta, es una forma de examen que no se adapta muy bien a la filosofía. Pero claro, por otra parte se entiende que al no tener un coste muy elevado, pues no puedes no puedes tener gente corrigiendo exámenes de redacción para tantos matriculados. Aún así, los exámenes tipo test están muy bien diseñados. Las preguntas están muy bien hechas, no son fáciles tampoco. Las respuestas múltiples muchas veces son muy finas, tienes que andar con ojo, son bastante precisas. Y le tienes que dedicar algo de fuerza, pero en general mi experiencia está siendo muy buena. Así que le paso el... Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Joaquín, soy de Oviedo
Mi profesión de siempre fue docente, pero yo siempre ejercí una segunda profesión que es muchas cosas. Estuve en política, directamente un par de veces, y siempre busqué, siempre necesité tener por decir así, armas con las que abordar la realidad que en la política me encontraba. Bueno, mi experiencia política no es lo que de verdad quería hacer, que era hacer el verdadero análisis de la realidad. Y entonces alterné, o más bien estuve ejerciendo, y ejerzo todavía, una actividad pues, que puede acercarse a lo que Atilana hablaba de periodismo, ser periodista, es decir, acercarse constantemente a la realidad social, política, que es básicamente la que me sale al paso, a la que yo me enfrento, y hacer ese tipo de trabajo periodístico que al final lo acabas haciendo y es periodístico, por decirlo de alguna forma, no profesionalmente periodístico, pero lo es. Mi formación, entonces, buscando ese tipo de formación con la cual abordar esas realidades, estudié Historia y estudié Ciencias Políticas en la UNED, pero siempre encontraba los límites de cierto tipo de conjuntos de ideas, liberalismo, etc., ¿no? Entonces siempre encuentras dónde están los límites y dónde no te dejan llegar más allá. Yo conocía a Gustavo, a su padre, porque ejerciendo ese tipo de actividad periodística, pues los invitaba y participé y colaboré con ellos realizando algún tipo de debates, y entonces fui conociendo bastante bien su obra sin que su obra yo fuera demasiado permeable tampoco a ella, pero bueno, la colaboración allá estaba y siempre estaba en contacto con eso. Fui leyendo algunos libros de Gustavo Bueno, al final de mis dos carreras, de esas dos que os dije, sobre todo las ciencias políticas, que fue más tardía. Entonces, ya iba llegando a dónde estaban los límites de mi teoría política, por decir así, y bueno, pues leyendo el mito de la izquierda, el mito de la derecha, y sobre todo el desarrollo de la teoría canónica del Estado, pues la teoría política canónica de Bueno, pues ves ahí que es donde el materialismo te toca, por decir así. Con lo cual, esto recompone absolutamente todo el esquema que tenía, sobre el que operaba, mejor dicho. Entonces, tengo que abordarlo. Y esto, no sé si fue hablando contigo, me comunicaste, me dijiste, hay un curso tal, y dije yo, pues esta es la ocasión. ¿Qué tengo que decir del curso? Muy poco, puedo decir, porque empecé hace menos de un mes y estoy con lo de nociones perifilosóficas de la filosofía, pero los materiales son fantásticos, es un resumen que te va llevando perfectamente y, como dicen también los propios materiales, va apoyándose en conceptos que luego son significativos para entender los siguientes. Claro, no todo, porque cada uno tiene su formación y luego tienes que acudir a otras fuentes externas que te las proporcionan también, materiales, etc. Yo de momento no puedo tampoco valorar ni temas de evaluación ni nada, pero me parece la estructura sin más, incluso si no hubiera evaluación, simplemente con los materiales que tenemos y con los consejos respecto a bibliografía y otros materiales complementarios, me parece un arma fantástica para abordar y para trabajar ya directamente. Entonces, esa es un poco mi experiencia, es un poco lo que tal. También, por supuesto, también cuando la pandemia, porque yo me reconozco un poquito también en todo lo que vosotros decís, prácticamente en muchos tramos de lo que todos dicen, yo me reconozco también. En tiempos de la pandemia conocí los vídeos de Paloma también, sorprendentemente, además no sabía de qué era, pero qué es esto y tal, hasta que luego fui dando con el esquema y conectando con lo que era. Bueno, pues ahora lo que hago es ese tipo de actividad, como decía Atilana, periodística, pues organizando cosas, actividades culturales, llamadas culturales en Avilés, que yo me centro en cuestiones sociales, económicas, políticas, y haciendo algún tipo de actividad de ese tipo también, con una revista digital, con colaboradores, noticia comentada, crítica, es decir, un poquito todo eso. Y para eso, esta, para mí, es la situación perfecta.
espero acabar el curso y hacerlo pues lo mejor que pueda. Nada. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Souto André, soy docente de primaria y de educación especial y apasionada de la historia. Conocí a la Fundación Gustavo Bueno a través de un libro de Elvira Rocabarea. Por Elvira llegué a Iván Vélez, por Iván Vélez llegué a Gustavo Bueno, y todo eso al mismo tiempo me hizo descubrir a Jesús Maestro y me hizo descubrir también a Paloma, Fortunata y Jacinta. Cuando vine a las jornadas vi que lo que eran mis nociones de filosofía pues que eran nulas. Sí había admiro al que había sido mi profesor, al que fue mi profesor de filosofía en COU, Leónides de Carlos Ardanaz, pero se me quedaba corto lo que él nos había ofrecido como filosofía, que acababa siendo historia de la filosofía, y cuando tuve el conocimiento de que se iba a desarrollar este curso, pues no quise perder la oportunidad y más que nada es pues para ser capaz de comprender mejor pues estos conceptos, de traer a mi vida la disciplina y de ser capaz de clasificar todas las ideas que tengo un poco desordenadas y fue el por qué decidí. Respecto a cómo voy en el curso, la situación laboral hace que vaya un poco lenta, pero sí lo que es el material es espectacular. Son muchísimas lecturas que no te da tiempo a llegar, no tienes tiempo nunca para saber por dónde ir, pero desde luego estoy encantada y sobre todo de tener la oportunidad de conocer a gente tan espectacular como la que viene a estas jornadas y que forma parte de la Fundación. Gracias. Buenas tardes, soy Diego Moreno, soy ingeniero de caminos y me dedico a la explotación portuaria, lo cual me califica como un absoluto lego en temas de filosofía. Esto es como una especie de sesgo de autoridad, pero a la inversa. El estar sentado además en esta tribuna de la Fundación, pues es un poco como si Cicerón te otorga la palabra, pero tú no eres capaz más que de contar un chiste de Chiquito de la Calzada, ¿no? Pero bueno, por algo tenemos que empezar. Para asegurarme de una buena acogida, pues a un oído acostumbrado como el del auditorio, pues voy a estructurar mi intervención en una suerte de coordinación con la doctrina de los géneros de materialidad de una forma absolutamente innecesaria, bochornosa y condenable. Y comienzo por M3, por la idea del curso de fundamentos de filosofía. Entonces, ¿cómo un ego diminuto se interesa por un curso de estas características? Pues en un reduccionismo burdo se me ocurren dos, una vertiente profesional y una vertiente que he llamado estupefacta. La vertiente profesional pues es porque puedes tener un interés por tu formación, por tu desarrollo profesional, en complementarlo y en ampliarlo y encontrar en ello, pues al fin y al cabo, tu fuente de ingresos, ¿no? O sea, puede ser un motivo perfectamente válido. Y luego la vertiente estupefacta, pues por un lado es por el ruido de fondo que a algunos se nos quedó en el colegio cuando estudiamos filosofía y que nos dejó con ganas de más, y sobre todo por el presente en marcha, ¿no? Que es lo que ha mencionado Paloma en sus vídeos, de lo que causó para ella el golpe de Estado en Cataluña en 2017, o en mi caso particular, pues me acuerdo de un debate sobre el aborto en Twitter, que es ese lugar maravilloso para debatir cualquier cosa, en el que, pues hablando sobre la dimensión que tenía el ser humano, pues el tipo en cuestión se descolgó diciendo que en cualquier clase de primero de bachillerato de biología me lo podrían explicar. Y se quedó tan ancho, ¿no? Diciendo, bueno, esta persona que no ha dedicado ni 5 minutos a reflexionar y se está decantando con esto. Entonces, el presente en marcha te hace que intentes buscar asideros que te permitan entenderlo y poder defenderte en él. ¿Y por qué este curso en particular? Frente a otros que puedes encontrar en Internet, que dan en grandes plataformas como edX, etcétera, pues lo que hay de fondo, al final, es el materialismo filosófico. Lo que realmente te llama la atención, o en mi caso también, pues que no era un curso cualquiera, sino que se daba desde la Fundación con los investigadores de la Fundación,
Y lo que ocurre con el materialismo filosófico es que lo normal es que tengas un conocimiento previo al menos de su existencia, porque nadie que se va a apuntar a un curso de filosofía justo va buscando eso, mientras que aquí en general ya sabes que eso existe, te llama la atención y intentas aprender más de ello. Otra cosa que llama la atención de este sistema es precisamente que es un sistema y el rigor que supone, ¿no? Puedo compararlo porque estoy haciendo un minor en Historia de la Filosofía en el grado de Economía que estoy estudiando online y ahí todo vale. O sea, hay una falta de sistematicidad importante. Con respecto al curso, pues comentaba hace poco en los encuentros forjados con Luis Martín Arias, uno de los problemas que habíamos encontrado, los que nos hemos intentado acercar, es que no hay un manual. Tienes que acercarte a la obra de Bueno, enfrentándote a la obra de Bueno, y yo me acuerdo pues cuando cogí el primer libro que fue España frente a Europa, pues solo pasar de las primeras páginas era como estar chocándome contra un muro, no entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces, para vagos y maleantes, entre los que me incluyo, pues este curso es una forma mucho más fácil de poder acercarse a ello dándotelo más masticadito. Y bueno, pues pasamos a M2. En el sentido de los compañeros, aunque ya hay cosas que he dicho o que ya son comunes, como es normal porque están en Simploqué. O sea, me estoy garantizando el suspenso en ontología con todo mi esfuerzo. Bueno, pues de los compañeros más o menos se puede hacer una clasificación que es la siguiente. Hay básicamente profesores de letras o relacionados con ello y estudiantes y profesionales ajenos a todo ello. Y en cualquier caso lo que sigue estando de fondo es el que es materialismo filosófico. Tanto los que se acercan desde fuera como los que sí que tienen una relación más directa con las letras, de fondo está esto. Y tienen, mis compañeros, creo, unas características comunes. Primero, la concentración de saberes de primer grado. La mayoría vienen ya de otras carreras, de experiencia profesional, de la experiencia que te da la edad, y eso tiene una consecuencia, que se nota en el nivel de las intervenciones en los debates. De nuevo, comparando con el minor que estoy haciendo de Historia de la Filosofía, no tiene nada que ver. O sea, ahí se tragan todo, mientras que aquí los debates, en algunos casos, son incluso encarnizados, porque la gente viene ya con unos conocimientos de primer grado muy importantes. Y en tercer lugar, la disponibilidad distinta de dedicación. Dependiendo de la situación de cada uno, pues le puedes dedicar más o menos tiempo al curso y sacarle más o menos partido, pero eso es algo que es inevitable. Y ya terminando, para no aburrirles, llegamos a M1, a los materiales con los que se está dando este curso. La plataforma es una plataforma estándar asíncrona, que no puede ser de otra manera, puesto que por el propio formato no admite más. Los textos que son ad hoc son muy buenos. Es como un manual para dummies, para los que acabamos de llegar, y por lo tanto están muy bien traídos. Y las lecturas complementarias son tremendamente abundantes, son oceánicas, son en algunos casos como el mío inabarcables, pero por mi propia falta de tiempo. Pero eso ya va en función de cada uno. El que puede sacarle y dedicarle tiempo, pues mejor, y los que no, pues nos quedaremos en lo que podamos. La exigencia del curso que ya habéis mencionado, pues va acorde con el rigor propio de este sistema filosófico y no se puede pedir menos. Y como sugerencias también, pues sí que podría a lo mejor hacerse alguna tutoría síncrona, que a lo mejor no puede apuntarse todo el mundo, buscar algún horario que cuadre y por lo menos para tener algo más de interacción de manera directa, ¿no? En conclusión, un curso que creo que era necesario, que había demanda por él, que es importante para la promoción tanto del curso en sí como del materialismo filosófico y de la propia filosofía, la repercusión que en redes sociales y la divulgación que se está haciendo, y ya está. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, soy Graciano Rodríguez, natural de Sama de Langreo, pueblo al lado vecino del de Marcelino. No nos conocíamos hasta ahora. Estudié el bachillerato allí, en el Instituto de Sama de Langreo, y lo que más me interesó siempre fue las matemáticas y la filosofía. Luego estudié Ingeniería de Minas en Oviedo, y lo que más me interesó fue la industria del petróleo y el gas, por la tecnología asociada y por la aventura. Conocer mundo, conocer gentes, etcétera, etcétera. Y entonces no paré hasta que lo fácil era quedarme allí y trabajar, pero no paré hasta que me metí en ese mundo, ¿no? Entonces me especialicé, hice un posgrado en Ingeniería de Petróleo en el Instituto Francés de Petróleo de París, y de ahí ya entré en la industria del petróleo y gas, en la que estuve 35 años.
Estuve en el norte de África, Egipto, Libia, Siria, Dubái, Irán, Latinoamérica, Guatemala, Colombia, Venezuela, me dejo alguna, Argentina, Brasil. Bien, después de estos 35 años apasionantes, donde bueno, pude conocer gente de toda clase y cultura, éramos Torres de Babel, 15 nacionalidades, chinos, árabes, religiosos, no religiosos, en fin, toda clase de culturas y de saberes, muy apasionante. El último destino fue Brasil y de ahí ya dejé Resol, bueno, de los 35 años, los 30 últimos fue con la compañía Resol. Me tomé un año sabático viajando por el mundo y a partir de ahí pues hago trabajos puntuales como consultor independiente. Bien, esa es un poquito la historia resumida. Yo, como soy mayor, pues resumo más que ellos, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, trabajos puntuales como consultor independiente, ¿no? Muy interesado en todo el mundo de la transición energética, transición industrial. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, el año pasado estaba haciendo un trabajo puntual de cálculo y gestión de la huella de carbono para una compañía industrial. Y me había leído todo lo habido y por haber sobre calentamiento global, cambio climático, etcétera, etcétera. Y rebuscando por internet me encontré con un vídeo de Carlos Madrid, que creo que está aquí, titulado Filosofía de la ciencia, que luego dijo de las ciencias del cambio climático. Bueno, me sorprendió gratísimamente, fue lo mejor que vi de todo lo que leí, y leí muchísimo, me impresionó gratamente, y me dije, esto lo compro, esto me gusta y lo compro, esta manera de analizar, esta profundidad, este rigor. Y me lo oí 3 veces el vídeo y lo pasé a compañeros de profesión muy metidos en el tema. Vi la biografía de Carlos Madrid, matemático y filosofía, precisamente las asignaturas que a mí me gustaban desde siempre, y eso me llevó a meterme en la Fundación Gustavo Bueno, a enterarme de que existía este curso y me lancé de cabeza. Digo, esto está hecho para mí, o sea, me encanta la estructura, en el momento vital mío, las preguntas que me hago, que me hice siempre, las respuestas que quiero dar, vitales, y me interesó muchísimo, o sea, entonces me metí de cabeza, ¿no? ¿Qué he hecho hasta ahora? 3 módulos, 3 asignaturas, las nociones filosóficas, ontología y noseología. Entiendo que ontología y noseología son troncales, son supervitales, y le he dedicado muchísimas horas, ¿no? Afortunadamente tengo tiempo y le dedico muchas horas. Y he acompañado los materiales, que son buenísimos, como mis colegas dicen, con, por ejemplo, en ontología me escuché todos los vídeos del curso de Santo Domingo de la Calzada del año pasado, todos, y me encantó, y por eso os conozco a casi todos, ¿no? Y a cada cual mejor, y me encantaron las discusiones, algunas encarnizadas, como dice Diego. ¿Qué más? En el de noseología, desgraciadamente hace 20 años hubo un congreso también de teoría de la ciencia, pero no están los vídeos en la fundación. ¿Y qué hice? Entonces fui recorriendo lecciones impartidas en la fundación, entre ellas la de Marcelino de filosofía de la geografía, de Carlos Madrid, filosofía de las matemáticas y de la física, de David Álvar González, clasificación de las ciencias, etcétera, etcétera. Todo lo que yo consideraba que me podía fortalecer y facilitar un poco el meterme bien en noseología. Y estoy encantado, no puedo decir otra cosa, ¿no? Estoy muy interesado, muy ilusionado, muy apasionado, he rejuvenecido con esto. Entonces, aquí estamos, dándole duro, y solo me queda pues felicitar a la Fundación por esta iniciativa, agradecerlo, porque a muchos es un traje a la medida, ¿no?
que llevamos muchos años interesados en estos temas, pero no encontramos un curso, digamos, formateado de esta manera, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos y esperamos dar el nivel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, no sé qué dirá Paloma, pero tenemos algo de tiempo por si alguien desde el público, 10 minutos, pues por si alguien desde el público quiere hacer una pregunta bien particular o bien general y alguno de los contertulios que tenemos aquí pues quiere contestar, porque a mí no me compete, yo simplemente modero. Mira, Paloma, ¿tienes ahí atrás un chico? Sí. A ver. ¿Queréis contestar? Hola, buenas. Muchas gracias a todos por vuestras experiencias, que, bueno, las he escuchado todas atentamente y, a ver, yo simplemente tenía dos dudas. O sea, con el tema de los exámenes, realmente tú puedes presentarte al examen o puedes, es que no lo he entendido, no lo he escuchado, no lo recuerdo. En el examen, o sea, está abierto para poder hacer el examen cuando tú quieras, o sea, el ritmo es individual, entiendo, no es como por ejemplo en una clase de la universidad donde cada uno saca el tiempo donde puede y como puede, entonces el examen tú lo puedes solicitar o lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿no? En ese sentido, ¿no? A ver, yo te comento cómo va más o menos. Hay una estructura para hacer el examen, un protocolo que sería, hay una actividad práctica, que sería un trabajo, luego un foro de debate donde hay unas preguntas y hay que entrar a debatir y por último sería el examen. Tú un poco te organizas, tú tienes los materiales y tú te organizas, pero cumpliendo, digamos, ese requisito mínimo de de presentar la actividad práctica, entrar al foro de debate y hacer el examen. Y bueno, tienes incluso un examen de tipo test para probar, donde, bueno, para que te habitúes un poco a lo que es la plataforma y cómo se hace el examen, que ayuda bastante. O sea, cada asignatura lo tiene. Pero vamos, ya te digo que te organizas tú. Aquí, como ves la experiencia de todos, unos trabajamos de una forma, otros de otra, y empleas el tiempo libre que tienes, yo pues todo lo que puedo, y más o menos pues eso, vamos a ritmos diferentes, según como la compañera pues ha dicho que ya empezó más o menos cuando yo, en diciembre. Yo como tengo más tiempo, pues le dedico todo lo que puedo y los fines de semana. Ya lo que me decía mi padre de pequeño, que no hacía cuando iba al colegio, que era estudiar sábados y domingos. Y ahora pues lo hago, pero con muchas ganas. Y una cosa que me quedo por decir antes, que, bueno, aparte de, yo también quiero agradecer la labor de la Fundación, que me parece espectacular, yo desde hace años. Para mí es muchísimos vídeos, muchísimas conferencias, para mí son magistrales, es algo que, dices tú, si no tendríamos oportunidad, si no es por los medios informáticos que existen ahora, de poder acceder a este material tan impresionante que hay y tener, pues eso, a clases magistrales, pues todas, de Carlos Madrid, de Luis Carlos, de Marcelino, de Tomás, bueno, no quiero quedarme, de Atilana, de un montón de gente que yo llevo años escuchando y siguiendo, y para mí pues es una ayuda enorme. Y me quedaba por decir eso, que además es que esto es casi obligado, la necesidad de la filosofía y de tener un sistema de referencia, y sobre todo un poco la alusión que hacía Paloma y a su canal y al motivo por el que ella arrancó todo esto, pues esto yo creo que la mayoría nos ha tocado. Y ahora además no solo el problema de España, sino el problema, pues, los que está viendo de todo este tipo de, toda esta ideología tremenda, y tener unas herramientas de análisis, un eje de coordenadas, pues me parece fundamental para enfrentar, porque además es que la filosofía mundana que nos rodea a todos es que salen los temas continuamente. Estamos hablando de temas ahora de género, temas del aborto, la eutanasia, se mezclan las ciencias. Hemos tenido la pandemia con una confusión terrible, porque sí, la ciencia tiene mucho prestigio por un lado, pero por otro lado nos confundían a todos infinidad de, se suponía, científicos,
los matemáticos decían una cosa, los físicos otra, los epidemiólogos otra, los médicos otra, etcétera, etcétera. Y esto también, entonces, todo esto y lo que proporciona la Fundación y este curso, pues a mí me parece fantástico, y eso son armas, herramientas, lo que queramos decir, para poder enfrentarnos a esta realidad complejísima, con la que, claro, ya en algún momento de la historia empieza la filosofía, cuando confluye precisamente ya un cierto nivel de complejidad en una sociedad donde uno tiene que tener un mapa del mundo. Y bueno, pues eso, todos los individuos somos filósofos, algunos muy malos, otros mejores. El mapa del mundo, pues en algunos hay castillos encantados y cosas así, y bueno, pues eso. Bueno, contestando más a tu pregunta, este es muy flexible, o sea, el curso es muy flexible. Yo estoy entrando en foros en más de una asignatura sin haber cumplido totalmente con el trabajo, con el examen, o sea, lo que dice Manuel. Claro, pero entiendo que, o sea, tú para poder ir a otra asignatura tienes que haber aprobado la anterior, ¿no? O sea, yo puedo empezar por la estética sin haber tocado la ontología. Sí. Que obviamente no tendría ningún tipo de lógica, pero como posibilidad se puede, ¿no? Yo en mi caso estoy siguiendo un orden, pero yo todavía estoy con 2 asignaturas a la vez y no me he examinado de ninguna, porque he tomado otra estrategia, como decía Manuel, y por decisión, hasta que no lleve ontología, gnoseología, pues no voy a empezar a examinarme. Pero bueno, ha sido decisión mía porque creo que tener la visión de esas 3 me va a ayudar incluso en las 3. O sea, entonces, esa es mi estrategia, que no lo sé si será buena o mala, pero también por cuestión de tiempo, y lo que no he querido es no entrar en las otras asignaturas porque no he acabado una. Entonces estoy entrando y estoy haciendo cosas. Lo que sí es lo último, el examen, eso sí es cierto. O sea, realmente tú te presentarías al examen cuando tú estuvieses segura de que ya lo manejas bien y ya puedes aprobarla. Exacto. Vale. Yo por lo menos es lo que voy a hacer, y cuando tenga tiempo por mi trabajo de repasar bien las cosas, entonces cuando me enfrentaré a la oportunidad más seria. Luego estoy haciendo los exámenes de pruebas, voy trabajando en las actividades más de desarrollo, y me meto en los foros que proponen los profesores, que no ves las respuestas de los demás hasta que no entras, entonces hasta que no das tú la primera. Entonces yo eso no me lo quiero perder, porque es unos foros bastante interesantes y me ayudan a mí a repasar pues a lo mejor partes que veo que están flojas y tengo que volver a releer o a buscar. Entonces, por eso, bueno, es otra estrategia, como si te quieres examinar al final del año de todas. Vale, o sea, eso es así. Vale, gracias. Bueno, un par de comentarios. El examen. El test es una parte del examen, no es todo. Por ejemplo, en la pericia, la primera, preambulares, el test solo cuenta el 20%. El 60% es el caso práctico y el otro 20% es la actividad de foro, que es una reflexión que tienes que hacer sobre un tema que propone el profesor y además comentar o criticar la reflexión de como mínimo otro compañero. O sea, no es solo el test es una parte. Dependiendo de la asignatura, la ponderación es diferente. En gnoseología, por ejemplo, el caso práctico era 20, la actividad de foro 20 y el test 60. Comentario 1. Y el 2, bueno, yo creo que es fundamental empezar por orden, es decir, primero las cuestiones prefilosóficas y obligado la ontología y la gnoseología, no meterse a ver la última asignatura sin haber estudiado a fondo ontología y gnoseología, es mi opinión. Luego también, bueno, sí. No, vaya, el tema de los materiales, no sé si lo podéis comentar, vaya, pero el tema de los materiales entiendo que realmente son los textos de bueno. O sea, no hay un tipo de apunte redactado por profesores o... Sí, son, o sea, está como explicado, no es directamente los textos de bueno y... Por clarificar un poco, a lo mejor yo he dado lugar al equívoco al hablar de los exámenes tipo test. Como han dicho mis compañeros, la evaluación no se limita al examen. La evaluación se compone del ejercicio práctico, que suele ser un ensayo, por lo menos hasta ahora yo lo que me he encontrado son ensayos sobre un tema,
que tiene que ver con el materialismo filosófico en relación a un tema del mundo. Otra parte de la evaluación es la participación en un debate en el foro. Y la tercera parte es el examen. Eso por una parte. Por otra, la estructura del curso en su totalidad, es decir, la estructura del título, hasta donde yo tengo entendido, tiene un orden establecido, fijo. Es decir, va por tandas de asignaturas. Empiezas con las asignaturas que podríamos llamar que tienen un alcance más general, que son ontología, nosiología, filosofía de la filosofía, noetología y creo que ya, ¿sí? Y una vez que has hecho esas asignaturas, una vez que has superado esas asignaturas, entonces cursas las siguientes asignaturas, que son filosofía política, filosofía moral, ética, etc. O sea, sí tiene un orden establecido el título en su totalidad. Lo que pasa es que dentro de las asignaturas que estás cursando en ese momento, tú tienes la libertad para decidir qué asignatura cursas antes y qué asignatura cursas después. Y luego, dentro de cada una de las asignaturas, es obligatorio que hayas realizado el ejercicio práctico y la participación en el foro antes de presentarte al examen final. Pero al examen final te presentas cuando tú quieras. Vale. El único límite temporal, me parece, para completar el título en su totalidad, me parece que es un año. Tienes un año para completar 28 créditos, o sea que tienes tiempo más que suficiente, ¿vale? Y luego sobre los materiales de los que estábamos hablando eran precisamente apuntes. Son apuntes realizados por los profesores, no sé exactamente por quién, por una buena mano que hay por ahí, que son síntesis, podríamos decir que son síntesis de las obras de Gustavo Bueno, ¿vale? Entonces tienes los materiales que ellos te proporcionan, los apuntes, y luego tienes referencias, podríamos decir obligatorias, a libros de Bueno, artículos de Bueno y artículos de la revista del Basilisco sobre todo, y referencias más optativas, digamos. Entonces eso sería el material que tienes para hacer el curso. ¿Queréis añadir algo? Bueno, si hay alguna pregunta más por ahí, no veo ninguna mano alzada. Por parte de los contertulios, ¿algún comentario? Pues sí. Nada más, lo digo por los debates, y porque me siento aludido por los debates, digo nada, que a mis compañeros que no es nada personal, cuando en los debates. Que amigo de Platón sí, pero más amigo de la verdad. Pues yo... bien. No, simplemente quería agregar algo, dar las gracias a Gustavo Bueno Sánchez y a la Fundación Gustavo Bueno por tener la iniciativa de organizar este curso, porque como se evidencia en esta mesa redonda, era necesario. En lo personal, yo le agradezco a Gustavo Bueno la paciencia que ha tenido conmigo para darme los materiales, darme la información y, además por la amistad con la cual él me ha honrado, y yo pues quiero públicamente darle las gracias. Bueno, pues nada. Cerramos esto ya, vamos a cerrarlo con una palabra. A pensar contra alguien, que es la manera filosófica característica del materialismo filosófico.